Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Su servidor y amigo César Gagiola Díaz, desde Encuentro de Opiniones, en este resumen semanal de la semana del 23 al 28 de enero de 2017. Esperamos que su semana haya sido de avance, gratificante, de logros, de realizaciones, de superación, a pesar pues de todas las condiciones que nos han estado rodeando estas últimas fechas. Esta semana ha sido muy atribulada, de muchas altas y bajas, de encuentros, desencuentros, de opiniones diversas, ¿verdad?, sobre la situación tan controversial, tan fuera de toda registro, de toda índole que tengamos entre la relación México-Estados Unidos, que sin duda alguna es la nota más importante en esta semana, que ha generado participación y un raudal de noticias, de declaraciones, en fin, ha sido una historia muy interesante de la cual pues voy a hacer un resumen. También tengo otras noticias por aquí registradas, pero la realidad es que el tema de la relación binacional México-Estados Unidos a raíz de la toma de posesión de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos ha sido pues quien ha marcado, como dijeron algunos analistas nacionales, algo sin precedente, que no se miraba desde precisamente la década del siglo XIX, ¿verdad? Por allá por 1846-47, por esa época en que México pues se dio o fue obligado a ceder la mitad de su territorio a Estados Unidos, ¿verdad? En un encuentro que se tuvo, que llegó hasta el encuentro de las armas entre ambos países y que motivó pues que México a raíz de ese conflicto tuviese que ceder la mitad de su territorio prácticamente, ¿no? Estados tan importantes como lo son ahora California, Texas, Nuevo México, Arizona, parte de lo que es Utah, Colorado, ¿verdad? Parte de Wyoming, son territorios que pertenecían a México y pues que tuvieron que ser en algún trato cedidos. Ahí me gustaría mucho tener la información de cómo realmente fue ese tratado, ¿no?, en el cual se cedieron esos terrenos a Estados Unidos a raíz de un conflicto, de una relación que se tuvo no muy amistosa en estas fechas, allá por 1846-47 en aquella época, y que bueno, motiva en la actual distribución geográfica en la cual conocemos ahora como la división entre México y Estados Unidos, que no debería estar ahí, por cierto, pero bueno, eso es lo que está ocurriendo de momento. Y que ahora, pues el controvertido Donald Trump como nuevo presidente de Estados Unidos, pues desde su campaña amenazó con la creación de un muro para efecto de prevenir la inmigración de lo que él consideró pues un grupo, vamos a ponerle la palabra, ¿no?, indeseables, ¿verdad?, de vecinos que tenía, que estaban invadiendo su país. Y entonces con ese tema de campaña pues empezó a ir ganando simpatías, a ir ganando muestras de empatía, de adhesión, pues de la gente más del grupo. Claro que fue una estrategia, ¿verdad?, pero de un grupo de personas, granjeros o gente que veía en el mensaje de Donald Trump un cambio hacia una política con la que no estaban de acuerdo. Es un grupo con los grupos conservadores de Estados Unidos y que Donald Trump supo acercarse, llegarse con un discurso incendiario, con una posición muy agresiva en la cual pues destacaba el nacionalismo, ¿verdad?, los valores nacionalistas, el fortalecimiento de la patria, pues discurso que en un momento determinado, si se manejara en México, pues también iba a traer simpatías, ¿no? Y ahorita vamos a dar mención al respecto de esa parte, ¿verdad? La historia empieza precisamente desde la campaña de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, a la presidencia de su país, de esa república, para ir ganando pues las preferencias. Y sorpresivamente el candidato pues que se consideraba que no tenía ninguna posibilidad, que era en algunos casos hasta objeto de mofa, ¿verdad?, de parte pues de los conocedores, los políticos, los que saben y han participado en política,
en Estados Unidos pues, no le da ninguna oportunidad. Sin embargo, el hombre pues es un visionario, es un empresario de éxito y con mucha astucia que inclusive en sus propios negocios supo irse abriendo pasos. Si uno lee un poco la historia del señor Trump, pues se uno cuenta que él fue aprovechando oportunidades que se les fueron dando como consideraciones fiscales, por ejemplo, cuando sus empresas andaban mal, ¿verdad? Entonces él se fue abriendo paso y empezó a tener éxito en los negocios que heredó, pero pues que de alguna manera supo colocarlos en momentos de crisis, rescatarlos, porque tuvo sus momentos de crisis, hacerlos caer, y en todos en ellos imprimió su sello, ¿verdad? Característico, pues que es su apellido Trump. Y así fue, y se vino la campaña y lo impensable pues se logró. Entonces llega el momento en que ya electo presidente de su país, con la investidura y ahora sí toda la fuerza que tiene en ese país, ¿verdad? La figura del presidente de los Estados Unidos, pues él empieza a cumplir inmediatamente en cuanto toma posesión, al siguiente día, a hacer realidad promesas que hizo en su campaña. Y una de esas pues fue en el sentido de la orden ejecutiva para la construcción del famoso, llevado, traído y mencionado muro entre el país estadounidense, Estados Unidos de Norteamérica, y el país también norteamericano, México, que también nos llamamos Estados Unidos mexicanos. Entonces, curiosamente, son Estados Unidos de Norteamérica y nosotros, o Estados Unidos de América, y nosotros somos Estados Unidos mexicanos. Ambos países son americanos, ambos países son norteamericanos y ambos países comparten un origen desde los meros principios, ¿verdad? Son como hermanitos que fueron creciendo juntos. De hecho, hay que reconocer que la primera manifestación del europeo que se da pues es a través de la visita de los españoles y posterior conquista de las comunidades nativas, de los pueblos nativos de este continente que después llamaron América. Incluso Florida, por ejemplo, era territorio español, y la gran parte donde están asentados la parte de la costa este de los Estados Unidos, pues también tuvo presencia de los españoles, de los investigadores que ahí anduvieron, ¿verdad? Pero pues hubo convenciones a nivel mundial en su tiempo, en el cual se fueron dando territorios como concesión para la colonización de otros asentamientos, otros pueblos que tenían fortaleza, ¿no? A nivel mundial en Europa. Vino la división entre lo que pues sería la parte francesa, que tuvo la influencia en la parte muy al norte de lo que es América, lo que es la parte inglesa, que vino a la colonización primero con las 13 colonias de lo que era el inicio del país de Norteamérica, Estados Unidos, y luego pues también Portugal, ¿verdad? Que estuvo o tomó la parte de lo que es ahorita Brasil. Y se fueron dividiendo algunas otras zonas en el interior, en Centroamérica, pero los que vienen de la parte de Inglaterra, pues empezó su expansión, ¿verdad? Su crecimiento, su visión de crecimiento, de conquista, de expansión, y pues bueno, llegó hasta el grado del conflicto que ya mencioné, en esa carrera de crecimiento a través de su estrategia, de su visión como nación, de ir creciendo, ¿verdad? Hasta llegar pues a ser lo que son hoy. Es una visión nacionalista, pero bueno, la mitad del territorio de Estados Unidos fue de México, entonces hay presencia mexicana en Estados Unidos desde el origen mismo de la expansión, y pues a través de los conquistadores españoles desde antes, con la conquista de estas nuevas tierras que ahora se conocen como América. Entonces, imagínense pues la unidad del hermanamiento que existe entre Estados Unidos de Norteamérica y los Estados Unidos mexicanos. Entonces estamos unidos por la mitad del territorio, estamos unidos por la gente que se encuentra, por familias, por la alta inmigración, por el gran consumo, el gran comercio transfronterizo que existe. Es bien reconocido por Estados Unidos que el comercio con México pues es el que sostiene gran parte o la parte sur, ¿verdad?, de su país. Se ha demostrado a través de la historia y diversos acontecimientos como cuando existe una
pues podemos llamarlo no participación del consumo mexicano o disminución del consumo mexicano en los comercios de Estados Unidos, cómo se impacta la vida, ¿no? Seriamente. Entonces, el mayor socio comercial entre Estados Unidos, pues es México entre los socios que tenga, y el gran aliado, ¿verdad? Y entonces viene Trump y hace este posicionamiento. Imagínense ustedes las consecuencias, ¿verdad?, desde ese momento que se empezaron a ventilar, de las cuales ahora hemos sido ya testigos. Entonces, Donald Trump firma precisamente la orden ejecutiva que le llaman ellos, que es una facultad que tiene el presidente de los Estados Unidos de América, para tomar acciones brincándose las cámaras, los congresos, y que se tomen acciones directas. Son atribuciones que tiene de directas. ¿Cómo las ganó? ¿Se las concedieron? Bueno, no es tema de este programa, pero él las tiene. Entonces, se viene la orden para la construcción del muro y viene la guerra de declaraciones. Entonces, se nombra un equipo diplomático. Todo esto yo sé que usted ya lo sabe, y si no, pues es nomás retomar el tema. Dándole seguimiento a lo que ocurrió, se nombra un equipo diplomático encabezado por Luis Videgaray como canciller mexicano, que iba a ir a Estados Unidos tan pronto tomara posesión Donald Trump para hacer pláticas, negociaciones con vistas a los temas más importantes, que era el Tratado de Libre Comercio, la construcción del muro y otros temas que son la migración. Pues en eso conlleva la migración y otras situaciones que tenían que ir afinando, o tienen que afinar, o tienen que discutir ambos países de cara a la nueva administración. Y bueno, lo que se consideró una grosería es que, aún sin haber negociado, aún sin haber tenido ese encuentro internacional tan importante entre ambas naciones, que habían abierto la puerta para una reunión de los dos jefes políticos, de Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos mexicanos, y Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de América, precisamente para fines de este mes. Y resulta pues de que, aún con todo eso que ya se había anunciado, Donald Trump firma la orden ejecutiva tranquilamente, la da a conocer, se presume, de la construcción, del ordenamiento del ya famoso muro, que por cierto, pues gran parte de ese muro ya está construido, que son vallas metálicas u otro tipo cercos metálicos que ya existen a lo largo, a gran parte de casi la mitad de lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos de América. Entonces, pues se consideró un agravio, vino un congelamiento de las pláticas, aún así estuvieron 8 horas, ¿verdad?, en una reunión con todo y la decisión que había tomado. Vino ciertas declaraciones, vinieron pues de diversas fuentes, grupos empresariales, la sociedad civil, ¿verdad? Hubo posicionamiento de la propia presidencia de la República en ese sentido, pero no era un posicionamiento definido, sino era un posicionamiento de estamos cautelosos, estamos mirando, estamos observando, pero todo eso muy contrastante con la firme decisión, la firme determinación, la visión, la agresividad que estaba mostrando Donald Trump en cuanto a la toma de sus decisiones, ¿no? Cumpliendo y exhibiendo públicamente que estaba llevando a cabo lo que había prometido, como ahora sí, como lo que quisiéramos que se hiciera en la política cuando se prometen cosas que consideramos que nos van a beneficiar. Entonces Donald Trump empieza a enfrentar eso. No podemos olvidar también que Donald Trump llega con una mayoría, pero de votos que no son la mayoría popular. Se estima que 2 millones de personas que Donald Trump perdió por una mayoría de 2 millones de votos de gente que votaron en su contra y votaron a favor del otro candidato, pero como son votos por colegiados, ¿verdad?, que son votos que se dan por zonas y que tienen cierto peso electoral por el sistema tan particular que tiene el vecino país del norte de su democracia, que no es la democracia como realmente se pregona en otros lugares, sino es una democracia muy ad hoc, ¿verdad?, para ciertas situaciones como las que se han manifestado, en el cual la gente parece ser que no tiene el peso que debe tener la decisión popular. Pero bueno, ese es otro tema. El caso es que se viene esta crisis, porque pues eso fue una crisis, en la cual Donald Trump toma la decisión,
El equipo mexicano pues tiene una plática, pero no se llega a nada, la decisión ya había sido tomada. Esa noche Luis Videgaray es entrevistado a nivel nacional y él vio signos alentadores porque Donald Trump dio un discurso en el cual, a pesar de haber firmado la orden de la construcción, de llevar a cabo la construcción del famoso muro, Luis Videgaray vio signos alentadores en un discurso que dio Donald Trump, en el que cambia un poquito la tónica, porque este señor pues un día dice una cosa y dice otra, ¿verdad? Otro día dice otra, como el dicho famoso de Doña Florinda. Y él vio signos alentadores, aún así, y todavía dice, la presidencia de la República tiene en estudio la posibilidad de la reunión. Bueno, al siguiente día hubo una manifestación temprano de Donald Trump, en el que envía un tweet en ese medio de comunicación Twitter, temprano en la mañana, y en el cual dice que estaba considerando la posibilidad de la reunión entre él y Enrique Peña Nieto, el presidente de México, por la situación de la negación de México al pago del muro, que un día antes había declarado Enrique Peña Nieto que no lo iba a hacer. Entonces, yo cuando oí esa noticia, porque fue de lo primero, muy temprano en la mañana que empezó a circular, dije, ya nos volvieron a comer el mandado otra vez, seguimos siendo blandos. No hemos dado esa muestra de firmeza, de solidez que requerimos, que se requiere, que se exige en momentos de este tipo. Ya se estaba viendo, analizando a nivel nacional, internacional, que el cual iba a ser la respuesta, que no iba a ser agresiva, que no iba a ser de sumisión, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, si no iba a ser agresiva ni sumisa, sino todo lo contrario, pues que iba a ser pues de diálogo, de diplomacia, y el otro ataque y ataque y ataque. Finalmente se decidió nuestro presidente de la República, quizás sea la presión social, la presión mediática, quizás sea la dignidad, vaya usted a saber cuáles fueron las razones por las cuales finalmente tomó la decisión que todos estábamos esperando. Fijar una postura ahora sí firme, en la cual él dijo se suspende ese diálogo ante la situación, la postura, el posicionamiento de Donald Trump y el gobierno que encabeza, ¿no? Y de ahí se desató una serie de consecuencias. Posteriormente sale Donald Trump diciendo que él cancela la reunión y que no va a haber reunión hasta que México trate con respeto a Estados Unidos, y va más allá, ¿no? Que él va a seguir adelante con la postura de que México tiene que pagar por ese muro y que va a fijar un arancel de hasta el 20%, lo anunció, ¿no? Yo en ese momento dije, bueno, si es un 20% lo fija el arancel, pero pues si yo fijo un arancel es sobre las importaciones, pero el que importa pues soy yo, o sea, yo como país, pues si yo le fijo un arancel a otro país, pues sí, pero ¿quién va a pagar ese arancel? Pues lo va a pagar mi importador. Y si mi importador paga un extra por la mercancía que va a importar, pues ¿cómo la va a vender? Pues más cara. Y finalmente, si la vende más cara, ¿quién va a pagar ese 20%? Pues mi propio pueblo, que va a comprar más caro lo que yo mismo estoy restringiendo para que entre cobrando más. Finalmente, quien iba a pagar o va a pagar eso con todo y lo que se diga en las declaraciones, pues va a ser el propio pueblo estadounidense. Entonces dije yo, pues bueno, entonces es una situación de postura mediática en la cual la gente que no analice se va con la finta, ¿no? Pero pues así se manejaron las cosas. Mi postura en lo particular también era decir, bueno, pues que hagan un muro desde 100 metros de alto por 100 de ancho, ¿verdad? Porque al final de cuentas también pues es una prisión para el propio pueblo estadounidense de Norteamérica, ¿no? Los Estados Unidos de América. El día que tengan una contingencia, ¿para dónde van a correr? Pues si tienen un murote que no los deja salir, tal cual le pasa a uno cuando uno pone una reja en la ventana de su casa para protegerse de afuera, pero cuando hay un incidente adentro de la casa, también es una barrera para uno, entonces uno está construyendo una cárcel para uno, ¿verdad? Pues simplemente se le pierden las llaves, y para salir de su casa, ¿cómo le va a hacer si no tiene las llaves para abrir la fortaleza de metal que usted mismo construyó? Bueno, algo similar les va a pasar, y más en países como por ejemplo ese que se caracteriza por altos niveles represivos, la capacidad de sus policías para contener
movimientos sociales es muy alta, están muy bien equipados, lo que sé cada quien. Si nosotros vemos por las noticias cuando hay situaciones de movimientos y levantamientos sociales, pues por la brutalidad policíaca que fuimos testigos todos a través de la televisión, pero vemos solo, ahora sí que la punta del iceberg, realmente no vemos cómo se dan las cosas y cuál es la capacidad de actuación de las policías de allá. No se andan no se andan con miramientos como los que tuvo el gobierno federal con los bloqueos que hicieron los maestros o las marchas que se hacen, en las cuales realmente, pues si hay un país que tiene libertades y que tiene tolerancia, es México, con todo y lo que se diga, ¿verdad? Es un país de libertades, tenemos más libertades que en Estados Unidos. Dígase lo que se diga y lo podemos ver con la simple aplicación de las leyes y la conducta como somos. Usted puede hacer su fiesta afuera de su casa y tener la música a alto volumen y quien le diga nada. Haga eso en Estados Unidos, verá cómo le va a ir. El simple hecho, y no quiere decir que estoy a favor, repruebo eso, pero el simple hecho de por qué vamos a Estados Unidos y no tiramos papeles y venimos a México y aquí los tiramos, pues es muy simple, porque allá las leyes son muy represivas y al que tira un papel no va a faltar quien lo sorprenda, le hable a la policía, porque entre ellos mismos se acusan. ¿Y qué va a pasar? Pues le va a caer una multa si es que no lo detectó una cámara de las miles, millones de cámaras que tienen instalados para vigilar a la gente, porque también tienen mucho control sobre la gente en ese país, y en México tenemos libertades. Entonces, con eso simple hecho yo le digo, reflexione y se va a dar cuenta de dónde hay más libertad y dónde puede usted realmente vivir con más tranquilidad, ¿verdad? Entonces, hasta para las manifestaciones sociales en México, pues hay más manera pues de que las manifestaciones se den, y eso lo estamos viendo en el Estado, ¿no? Saliéndome poquito por una tangente, pero bueno, ahorita entramos en ese tema. Entonces, volviendo al asunto de Trump, se da este encuentro o este desencuentro diplomático. El presidente de México dice, no pagaremos, y se cancela la reunión. Entonces Donald Trump anuncia que va a poner un arancel del 20%, pero pues final de cuentas ese arancel de 20% lo va a pagar su propia gente. Volvió al mismo hoyo. En esa noche se hace a través de Televisa un programa, ¿verdad? Y yo saco la cadena noticiosa y saco también los actores, estuvieron actores, bueno, no son actores, sino son conductores, y son informadores, y son reporteros, como se autodenomina López Dóriga, por ejemplo, ¿verdad? Y en esa reunión estuvieron convocados analistas, estuvo un ex canciller, Castañeda, estuvo un gran crítico que ha sido todos estos años, 4 años ya, vamos para 5, Trujillo, el Broso, ¿verdad? No más que no en su papel del Broso, sino como es él realmente. Y asimismo se empezaron a dar las opiniones de los ahí presentes, ¿verdad? Con relación a esta crisis inédita, y en algo sí coincido con alguno de los panelistas, y es en el sentido de que no se había visto algo así desde precisamente aquellos años 1846-47, cuando lo de la pérdida del territorio a este nivel al que se podía llegar. Entonces el panorama se miraba muy abrupto, muy exacerbado. Las posiciones, incluso se hablaba de posibilidad de cierre comercial y bueno, otras situaciones, ¿no? Y empezaron a participar el presidente de los partidos políticos de su partido, por ejemplo, Ricardo Anaya por el PAN, Ochoa por el PRI, ¿verdad? Habló la presidenta del PRD, y se empezó a permear la idea de hacer una unidad, porque se manejó la postura del presidente Enrique Peña Nieto, y pues se vio con mucha simpatía el hecho de que él ya por fin diera muestras de esa firmeza, ¿verdad?, que debe tener nuestro presidente. Yo hasta en tono de medio, podemos llamarlo, sí, sarcástico, podemos decirlo, ¿verdad?, o un tono que puede, entonado en ese nivel, yo decía, ya hasta me empieza a caer bien Trump, porque quisiéramos tener aquí en México a alguien que defendiera a nuestro país como él está defendiendo al suyo, ¿verdad? Y que demostrara ese nacionalismo, ¿no? Pues bueno, finalmente nuestro presidente de la República sacó la casta, dio su posicionamiento, su postura, y pues bueno, entonces se empieza a manifestar el movimiento para que se le apoyara solidariamente como nación.
y empezáramos a abrirnos directamente en torno a la figura de quien nos representa a nivel internacional, que es el presidente de la República. Ese es el papel de él, ¿verdad? Sea objeto de simpatía o no para algunas causas y algunas manifestaciones a raíz pues de los ajustes que se hicieron a principios de años, como el tan llevado y traído gasolinazo, que al final de cuentas sí nos impacta a todos, ¿no? No podemos dejar de manifestar pues que son medidas muy espectaculares, pero también son producto de toma de decisiones, de consecuencias que se han arrastrado por años y años y años, ¿no? A raíz de una política que yo podría decir es muy criticable y que no puedo echar la culpa en un solo agente, porque en este tiempo se dio alternancia de poderes entre los partidos mayoritarios en México, como es el Revolucionario Institucional y Acción Nacional, que en su momento tampoco hizo nada. Vino un desfortalecimiento que no es concebible que un país como México, que es productor de petróleo, ahorita estén diciendo que tengamos que aumentar la gasolina en la medida que se hizo, porque importamos, hágame usted el favor, la mayoría de la gasolina que consumimos cuando estamos produciendo el petróleo con el que se fabrica esa gasolina. ¿Qué pasó ahí? Pues evidentemente fue un mal manejo, una mala política en cuanto a la no fortalecimiento, a la estructura de Pemex, el no invertir en aspectos que son de carácter sensible, táctico, o sea, aspectos que tienen que ser reforzados, como es la construcción de más refinerías, que no solo permitan el consumo interno que sea abastecido, sino que también permitan la exportación como un producto, ¿verdad?, a favor del país. Entonces, se dan esas situaciones que pues pueden ser muy criticables, sin embargo llevan a la toma de decisiones de este año, y obviamente la popularidad del presidente de la República pues por los suelos, ¿no? De modo apechugó, pero ahora sí que el enemigo mayoritario y quien está poniendo en entredicho la estabilidad de ahora sí de todo el país, pues está afuera, y ese enemigo adoptó la figura pues, del presidente del vecino país del norte. Entonces, ¿cuál es lo que se tiene que hacer? Pues un llamado a la unidad, ¿verdad? Yo creo que ya es momento de que los mexicanos nos unamos para todo, ¿verdad? Porque también ya la gente ha despertado en Baja California, por ejemplo, la unidad de la gente logró que se diera marcha atrás en la aplicación de una ley que a todas luces pues no era aconsejable, no es aconsejable ni será aconsejable, ¿no? Como es la privatización del agua, capítulo 8 de la Ley de Aguas de Baja California, que se había aprobado ahora en diciembre y pues ahora sí que en lo oscurito, ¿no? Entonces se tuvo que dar marcha atrás, medidas impopulares como es el reemplacamiento, que también la misma gente lo solicitó y se pidió, y ahora sí que el gobierno, pues como don Kiko, ¿no? Y con su señal, el gobernador del estado, él dijo la gente manda, pues no le quedó otra más que atender su propio compromiso cuando era candidato, y se le dio marcha atrás, pero él no hubiera hecho eso si 50,000 gentes no se hubieran manifestado. Entonces el peso de la gente ya debe hacerse ver, y también que sirva esto como un mensaje, como una reflexión a quienes estén ahorita en turno, ejerciendo las funciones públicas, ya sea de toma de decisiones como ejecutivas, ¿verdad? Ya sean cabildos, ya sean congresos, o ya sean los funcionarios públicos de los 3 niveles de gobierno, a que hagan las cosas como deben de hacerse, en función del pensamiento de lo que la gente necesita, la gente necesitamos. O sea, no es lo que nosotros, porque ya llegamos, nos lo merecemos y lo queremos. Yo fui funcionario público, yo sé la obligación que se tiene con la ciudadanía, la responsabilidad, el compromiso, ¿verdad? Y eso tiene uno que hacer, porque la primordialidad en esta situación es: yo soy ciudadano antes que ser funcionario. No puedo ser funcionario, no puedo ser gobernante si primero no soy ciudadano. La ciudadanía no la pierdo. Entonces no debe haber separación entre ciudadanía y gobierno. Lo que yo haga como gobernante me lo voy a aplicar, lo voy a gozar o lo voy a sufrir cuando deje de ser gobernante y adquiera mi papel de ciudadano. Digamos que puede ser una categoría
que puede ser utilizada como un privilegio, aunque en realidad es un compromiso al ser servidor público, pero el hecho es que la ciudadanía no se pierde nunca. A mí no me compran con eso de que candidatos ciudadanos, todos son candidatos ciudadanos, si no, no podrían llegar a ser candidatos. Entonces, bueno, ya me salí tantito del asunto del tema, estábamos en los de Donald Trump, pero bueno, una cosa lleva a otra, ¿verdad? Entonces, finalmente se toma un posicionamiento en el cual la figura en la cual tiene que ser el torno, el representante, la unidad, debe ser el presidente de la República. Y por allá va. Y sí se lograron sus efectos. Ahora Donald Trump está diciendo de que va a ser los carteles quienes van a pagar por ese muro. Entonces ahora ya no va a ser el 20% de aranceles, ahora le están dando otras salidas. Pues yo creo que alguien le dijo, hey, presidente, fíjate que estás escupiendo para arriba. Digo, no sé, él se aventó, lo dijo, ¿no? Luego dijo que las remesas, bueno, México también le puede poner un hasta aquí a las remesas, no son remesas, pero son utilidades de las empresas que están haciendo dinero en México, ¿verdad? Se avientan en contra al decir, no permitiré que empresas estadounidenses se instalen en México, que vengan y generen empleos aquí. Se anuncia a la Ford una inversión de $1,600 millones, luego dice que siempre no, bueno, son pérdidas de empleos, y empieza a salir también en las redes sociales, ya me llegó el video, por cierto, que dice, no compres Ford, no compres Chevrolet, no compres Chrysler, no compres en Home Depot, no compres en Walmart, no compres en esas cadenas que son estadounidenses, y sigas fortaleciendo negocios de otro país cuando nos están lastimando, ¿verdad? Cuando también los propietarios de esas empresas, algunos de ellos se manifestaron abiertamente a favor de la política de Trump. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos alternativas, ¿verdad? Hay vehículos que si no es un Ford, bueno, puede ser un Toyota, puede ser un Nissan, ¿verdad? Puede ser un Kia, puede ser compañías europeas que tienen presencia también en México, también están vendiendo e instalando, ¿no? Y que no se han manifestado en contra de nosotros. Entonces, si no compro en esas grandes cadenas, los que venden comida rápida, ¿verdad? Pues hay restaurantes locales muchísimos, que tenemos una comida riquísima en México, que fortalecemos nuestro propio negocio, podemos comprar nuestras propias tiendas de abarrotes, nuestras propias ferreterías, y que el dinero, en lugar de irse hacia otros lugares, se quede en México, creando más fuentes de empleo, ¿verdad? Entonces, fortalecer la industria nacional, o sea, políticas que vayan y conciencia de la gente, que vayan en fortalecimiento de nosotros mismos, que eso se debió haber hecho. Esos son los principios revolucionarios por los que se llevó a cabo ese levantamiento armado allá, ahora el siglo pasado, en el siglo XX, a principios de 1910, el movimiento revolucionario fue para eso, para cambiar las condiciones de injusticia social hacia la gente. El periodo posrevolucionario trajo la creación de infraestructura para el país, la creación de los servicios de salud, la creación de la educación pública, la creación, fortalecimiento, expansión de redes carreteras que no existían como estaban, redes ferroviarias, puertos, aeropuertos. Todo eso vino después y a raíz del movimiento revolucionario, repartición de tierras, o sea, situaciones que le dieron la vuelta, y parece ser como si todo eso se hubiera detenido y otra vez regresáramos a la privatización como estaba antes del periodo revolucionario. Y pues yo tengo años diciendo eso, cuidado, porque la gente va a llegar un momento, somos muy pacientes, los mexicanos muy buena onda, pero llega el momento que cuando despertamos y explotamos, cuidado, no podemos dejar atrás que traemos una sangre árabe, ¿verdad? ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque los árabes dominaron España por casi 1000 años, luego España vino y conquistó esta parte que ahora conocemos como América, pues ahí trae la mezcla sanguínea. También somos belicosos, aguerridos, pero también traemos la nobleza del pueblo aborigen americano, que era gente noble, ¿verdad? Más consciente, en otro nivel diferente al europeo. Yo creo que no vinieron a civilizarnos, más bien vinieron a hacernos caer en retroceso. Pero bueno, eso es otro tema que analizamos en otro programa. Lo cierto es que el pueblo mexicano es belicoso cuando le llegan a su límite. Somos agresivos y podemos hacer bastante. Entonces, sin embargo, pues, ¿para qué llegar a estos extremos? Situaciones como las que se están dando han denotado ese sentimiento de unidad en las redes sociales. Hasta circulan ya el pegar la banderita
como muestra de solidaridad, videos muy bonitos que me han hecho llegar mis amigos, a los cuales Guillermo Márquez te lo agradezco, ¿verdad? Me has mandado videos muy bonitos en los cuales se da a conocer la riqueza que tenemos de nuestro país. Quizá la pasamos por alto porque pues es lo que tenemos, quizá no lo vemos, no lo valoramos, pero debemos de voltear hacia nuestro país. Tenemos que tener unidad los mexicanos, y bueno, esa unidad se empezó a manifestar. Hasta un representante de la iglesia habló en ese programa para manifestar pues su deseo porque se diera la unidad en el país, y solamente unidos vamos a salir adelante. Entonces la figura de nuestro presidente de la República es en torno a quien tenemos que unirnos con firmeza los mexicanos para que lleve ese apoyo, que lleve esa seguridad de que la gente es lo que quiere, ¿verdad? Estar unidas por México, así es. Y lo mismo debe ser extendido a nuestros quienes están en el gobierno, pero con el mensaje claro de que lo que están haciendo tiene que ser en beneficio de la gente. Ya es necesario, ya basta, ya fuimos muy tolerantes, sabemos que las cosas pues cada día se han deteriorado por la mala estructuración, quizá un mal diseño administrativo que se ha recibido como herencia, y a veces no nos da tiempo a poderlo reestructurar o para poder rendir como debe ser, pero pues es el momento que tiene que hacerse. Entonces, así fue la historia hasta llegar al día de hoy, en el cual estoy platicando con ustedes de cómo se ha dado esta evolución. Y finalmente, hasta el día de hoy, que es la grabación de este programa, pues lo más reciente ha sido la firma con el acuerdo que se hizo entre Donald Trump otra vez y el presidente Enrique Peña Nieto, en el cual tomaron la decisión de no hablar más del asunto del muro, e incluso Donald Trump salió y declaró que en México son nice, que somos agradables, que somos buena gente, somos buena onda, o sea, todo lo contrario. Entonces hágame usted el favor, no esto es para volver locos a quien sea. En esta retajila se mete en las patas de los caballos, ahora sí que lo voy a decir porque ya hasta le llamaron la atención, a un señor de nombre Benjamín Netanyahu, que es el jefe de gobierno de Israel, precisamente el Estado de Israel. Entonces él declaró muy fuerte y abiertamente a favor de la construcción del controversial muro, él alegando pues que a ellos les ha servido para detener los problemas que ellos tienen allá a nivel local, ¿verdad? Y muy abiertamente. Entonces pues bueno, se vino a echarle leña al fuego a este asunto, y no hay que olvidar también que si quienes, y a lo mejor le pongo el cascabel al gato y si hay reclamos, pues bueno, ni hablar, así son, lo tengo que decir porque así es, si usted no lo sabe pues ni hablar, pero quien ha sido beneficiado a nivel mundial, lo reconozco, ha sido por su entereza, su unidad, su participación, son los israelitas. Vea usted y estudie los apellidos y sígale usted de quiénes son los más acaudalados, no solo en México, en Estados Unidos, sino a nivel mundial, y se va a dar cuenta que son gente de origen judío. Entonces, ¿para qué se mete entre las patas de los caballos este Benjamín Netanyahu haciendo declaraciones de carácter pues que no le conviene? Porque si alguien ha sacado provecho de la situación económica, cómo está, ha sido precisamente los judíos, el pueblo judío, lo sabemos. O sea, ¿cómo se le ocurre venir a meterse, a ponerse en contra de México? Ahora, la comunidad judía mexicana, pues bien abusados, luego, no, nos deslindamos. Este señor, no, ¿verdad? Inmediatamente, pues claro que no les conviene. Por supuesto que no les conviene, pues hay muchos intereses que tienen metidos en esto, y pues que vengan y les sacudan de esa manera. Ellos traen su propia tradición, traen su propia religión, traen sus propias costumbres, su propia visión. Podrán jugar a que son mexicanos, sí, pero en realidad traen su propia estructura, su propia organización, son como una compañía transnacional. Llegan, se asientan, se adoptan, se amoldan al lugar en el que están, pero no deja de ser una compañía transnacional que trae su propia estructura, su propia organización y sus propios intereses particulares. Entonces, esa es la realidad de las cosas. Entonces, la comunidad judía dice, no, está mal lo que dijo Benjamín Netanyahu, pero pues el hombre ya se metió mal por sus declaraciones, señor. Mira lo que dice, tome en consideración, se lo dirá un humilde participante a través de esta nueva modalidad en redes sociales, a través de esta facilidad que tenemos de comunicación, pero en realidad tiene que medir sus palabras porque está afectando a millones de seres con ese tipo de declaraciones muy
personales y sin siquiera considerar su comunidad que está sentada en este país tan hermoso que tenemos, que es México. Así es que bueno, hasta ahorita es la información de un resumen de lo que ocurrió esta semana, de lo más relevante que pues nosotros sacamos, ¿verdad? O que yo saqué en lo particular, ¿no? Sobre el tema, muy amplio, por cierto. También se acaba en este día, precisamente antes de empezar esta grabación, viene el impacto que está teniendo otra vez las controvertidas órdenes ejecutivas de Donald Trump de detener en los aeropuertos a los que van internándose a Estados Unidos, pues no sé si sean inmigrantes o visitantes, pero por provenir de países, de países del Medio Oriente, que los están deteniendo en los propios aeropuertos. Una medida pues que atenta contra los derechos humanos y se lo han hecho saber, está creando reacciones. Vamos a ver con qué acaba esa película, porque ya no es México, ya es el resto del mundo, y vamos a ver en qué va a acabar este señor Donald Trump con esas políticas, ¿verdad? Parece ser que con México ya le está suavizando, pero pues ya se le puso el cascabel al gato. México está despertando y pues bueno, vamos a ver. Yo lo que sí llamo es en torno a la unidad, nos deja más el orden, nos deja más el ser inteligentes, el ser razonables, el actuar con acciones decididas, certeras, que con violencia, no a la violencia. Yo estoy en contra de la violencia porque no nos lleva a nada. Recuerden hace días atrás, unos cuantos días, cómo se bloquearon los centros de distribución de gasolina, de las gasolinerías pues vacías, sin gasolina, sin combustible, cómo nos fue a los ciudadanos. Lo que se sentía, esa angustia de qué es lo que estaba pasando, ¿verdad? Esa impotencia, el pues no tener en qué movilizarse. Ahora imagínense un desabasto producto de un movimiento belicoso, lo que va a ocurrir. Ya vimos el asunto de los saqueos, horrorizados, no queremos eso. Yo no quiero ese país, yo no quiero ese México, no quiero dejarle ese legado o ese presente a mis hijos ni a los hijos de mis hijos. Y yo creo que usted tampoco. Vino en otro orden de ideas, pues ya para salir de esta participación, de esta edición de este programa, pues de lo destacable, este asunto de Donald Trump dejó de lado absolutamente todo, como son las marchas de Monterrey, perdón, el asunto de la marcha de los profesores, y a mí ir al asunto de la desgracia de Monterrey, ¿verdad? Muy lamentable, por cierto, que siguen las investigaciones, ¿verdad? Y que son hechos que no debemos de perder de vista, aunque tenemos una prioridad, un problema mayor, un enemigo que nos amenaza desde el exterior. Sin embargo, tenemos nuestros problemas internos que no deben ser soslayados, deben tener seguimiento. Se paran, pues pasa a segundo término el asunto de las reacciones a las reformas, como la ley educativa, los bloqueos locales que hay, en fin. Sin embargo, hay que seguir adelante. Hay gente que así lo ve. Se dieron hechos como, por ejemplo, el asunto de la participación del gobernador del estado, Francisco Vega de la Madrid, que parece ser que estuvo a punto de ser víctima de un ataque. Son hechos lamentables, no queremos que eso suceda. Son nuestras autoridades, hay que darles el respeto que se merecen, hay que exigirles que cumplan, pero hay que dejarlos trabajar, hay que estar nomás detrás con ellos, vigilando para que las cosas se hagan como la gente quiere, pero no es justificación para atentar contra la integridad de sus personas. Ellos son seres humanos como somos nosotros, como lo es usted, merecen respeto, como el respeto que usted quiere que se tenga para con usted y su familia, ¿verdad? Entonces hay que respetar a estas autoridades porque como personas se merecen respeto. Sí hay que exigirles que hagan su trabajo, pero hay modos, en la manera del pedir está el dar. Y finalmente, pues en Tecate se destaca la nota del hermanamiento entre Todos Santos y Tecate, ambos pueblos mágicos, ¿verdad? Que se espera que propicien un fortalecimiento en cuanto a intercambio de manifestaciones comerciales, culturales, ¿verdad? Y otro tipo de manifestaciones, fortalecimiento, apoyo mutuo. Qué bueno que así sea, licenciada Nereida Fuentes.
muy bien por la continuidad de este tipo de programas. Felicitaciones, licenciada Nereida. Cuenta usted con el apoyo de mucha gente como su servidor, ¿verdad? Que estamos aquí, porque la conocemos, sabemos su origen. Es usted una mujer de trabajo, es una mujer de lucha, es una mujer que ha logrado abrirse camino a base de tenacidad, ¿verdad? Licenciada Nereida, felicitaciones. Y pues adelante, ¿no? Estamos enterados pues que tuvo un inicio de gobierno un poquito ahí difícil con los regidores que no traen experiencia como la trae usted de algunos de los integrantes de su equipo, ¿verdad? Pero a los integrantes del nuevo Cabildo, pues la invitación a que pues ahora sí que se pongan las pilas porque ya los nombró la gente, ¿no? Por el sistema que tenemos de democracia, ya están ahí, pues a ponerse a estudiar, ¿verdad? Con lo que cualquier cosa uno humildemente pueda opinar o ayudarlos, así como un servidor, habemos gentes conocedores, expertos en diversos temas que pudiéramos aportarles una opinión para que pues hagan su trabajo con más desenvoltura en apego a como debe ser, ¿no? En apego a derecho, en apego al conocimiento de reglamentos, que es el caso del municipio, al sentido común sobre todo, ¿verdad? Más que un corporativismo de partidos. Licenciada, pues muy bien por ese hermanamiento de Todos Santos y Tecate, y adelante pues con el trabajo que Tecate merece. Y yo con esto termino mi participación en este encuentro de opiniones de la semana del 23 al 28 de enero. Que estén muy bien. Saludos, Cosme Cáceres Burgueño, Mónica Romero, desde acá para ustedes. Y bueno, sumándonos al trabajo que estamos haciendo desde hace 5 años en Encuentro de Opiniones. California Medios, don Javier Fimbres, director general, Lorena Corazón en el administrativo, y al equipo, ¿no? Rubén Amavisca en los controles de esta transmisión. Y la producción, bueno, pues ahora sí que en este formato, ¿verdad? Nuevo para estar en presencia con ustedes. Muchas gracias, César Gagiola, servidor de ustedes. Nos vemos la próxima semana. Pásenla muy bien.